Gracias, Ivette. Sí, toca de pronto, ¿no? Como revisar y buscar palabras por otros lados, leer otras cosas, ¿no? Como para agarrar, como, esta palabra suena, esta palabra me gusta. O esto funciona mejor que este Ajá, ejemplo que me dieron, que pues, la verdad es que no tienen, no hace sentido con el texto. sí. Palabras que me dio, a mí me funcionan más como en la introducción y en la conclusión de cómo empezar o Ujú. cómo terminar, porque pues a veces no se tienen las palabras para escribir o, bueno, cómo lo digo o cómo lo escribo. Ujú. Sí, sí, puede, puede ser complejo. Creo que justo la introducción y las conclusiones, como cómo presentarlas o cómo organizarlas, siempre cuestan trabajo. Una cosa que se me ha olvidado decirles, ahora que estoy pensando en conclusiones y introducciones, es que si bien hacemos como la introducción o un borrador de introducción al principio para saber qué es lo que vamos a hacer, normalmente uno reescribe o escribe bien la introducción ya hasta que terminas, una vez que ya sabes como toda la información que tienes y seguramente ahora que hagas las correcciones, Ibe, te vas a dar cuenta que es como a lo que le hagas más cambios, seguramente va a ser ahí. Eh, Ajá, porque ¿no? Como terminas de ver como, sí, esto lo puse aquí, esto lo puse acá, más bien el argumento, creo que es mejor palabra esta para describir qué es lo que estoy diciendo aquí. sí. Em, esta palabra es, ¿no? Como eh, describe mejor o plantea mejor el problema Y yo o... creo que mis fallas son más en el desarrollo, porque yo empiezo en el desarrollo para saber cómo ver la secuencia. Y así ya escribo la introducción. Así, Ujú, ok, justo. primero voy a hablar sobre esto, este ensayo se trata de esto, y luego me voy a basar en esto. Algo así lo hago yo. Ahí está, Y la sí, conclusión, pues sí, hasta el último. Ya para, ya sé del tema, ya digo, ok, esto es más relevante y por esto es importante. súper. Eh, está muy bien. Sí, yo lo que decía en la introducción es como justo esto que dices de empiezo por el desarrollo, ¿no? Donde tengo más tema es en el desarrollo porque, ¿no? Para saber en dónde va. Pero justo una de las cosas que toca eh, de pronto hacer es, ¿no? Ya que hicimos el planteamiento y que vamos avanzando, entonces ya puedes decir, pues voy a hablar de esto, ¿no? O lo abordé así. O al final este tema que pensé en algún momento que era importante, en realidad terminó siendo que pues no, o sí es importante, pero no lo voy a incluir porque me fui por otro lado. Entonces, más que de receta, solo es como revisar, sobre todo ahora que hagan las últimas correcciones, Ujú. eh, revisar con calma la introducción y ver que efectivamente está lo que dijeron que iba a estar. Si eso hace sentido. Em, ¿Y cómo? Bueno, lo que todavía no comprendo o entiendo, porque también es en la clase de ciencias sociales, ¿no? Tener como que algo para que enganche al lector, o sea, ¿cómo se usa eso? ¿Cómo se hace? No sé. O Va. sea, como palabras o frases, ¿qué utilizan ahí? Eh, este, eh, este tema del enganche se puede hacer de diferentes maneras. Uno es decir, como tener una frase muy clarita al inicio, o puede ser como el primer párrafo, que digas, yo qué sé, pensando en el tema de tu ensayo, en- a partir de la contaminación del río, tantas personas han muerto en tal periodo, ¿no? Como esa es una manera de enganchar. Como ¿Es como un este, titular de un periódico o haz algo de así? cuenta, ajá. Ok. Tiene que ser como muy llamativo Tiene, para ajá, que... Ok. sí, sí, tiene que ser llamativo y puede ser desde cómo está escrito a la información que presentas, ¿no? Lo puedes hacer más como, estás hablando como de un tema de salud y de personas, o podrías hacerlo, ¿no? Como con este número de personas, o un ensayo corto, a lo mejor no hay tanto espacio para eso, pero eh, como
imagina que estás en tal zona del mundo y ¿no? Vas caminando por el río, yo qué sé, ¿no? Como una pequeña historia que sea como tu primer párrafo en el que plantees el problema. O como tú vas caminando por ahí y vas a tomar agua y de pronto, pues, cuando llegas a tu casa te empiezas a sentir mal y te puedes, no así, Ajá. pero no, como, no sé si se entiende la idea Sí, de, como, sí, sí, ya cuando lo enfoco, digamos que es como un titular de un periódico, dije, ah, ok, o sea, un periodista tiene que también pensarle machín para que sepa cómo llamar la atención de las personas y es más de muchísimas más personas. sí, sí, Es sí, como ponerle mucha crema a los tacos, pues. ándale, exacto. Em, listo, ¿alguna otra duda de esto primero? Eh, vayamos ahí. Entonces, una cosa, ahora que iniciaron o reiniciaron la vida académica, es eh, como básicamente cuando le entramos a la vida académica nos dedicamos a leer y escribir. Em, entonces, luego se vuelve muy pesado. A mí me gusta, pero de pronto sí es muy cansado. Y una de las cosas que toca aprender a hacer eh, lo mejor posible y con la mayor eh, claridad, certeza, pero requiere mucha práctica, justamente es la escritura de textos académicos, ¿no? Como esta herramienta básica para producción y reproducción del conocimiento. Y un poco tiene que ver con... Denme un segundo, denme un segundo. Estoy guardando nuestra pequeña grabación. Eh, tiene que ver con que las características, con un poco de eso tiene que ver con lo que les decía la sesión pasada del plagio, ¿no? Esta producción y reproducción de conocimiento es la producción de conocimiento que sea como innovadora, que realmente sea como nueva, creativa, que esté añadiendo al conocimiento. em, y en los momentos en los que más bien es reproducción, que es reconocer el trabajo de alguien más. Y este reconocimiento o esta reproducción se puede hacer desde cuando hacemos una ficha de resumen o una ficha de lectura o un mapa mental o un cuadro sinóptico o lo que sea que haga como eh, solo la reproducción de conocimiento, pero también cuando estamos haciendo algún ensayo o alguna tarea, esta reproducción de conocimiento puede ser como estas citas, estas referencias, cuando como estoy planteando un concepto y más bien retomo, ¿no? Voy a utilizar un concepto de alguien o de distintos que han usado distintos autores y entonces recupero, ¿no? Entonces hago esta reproducción de conocimiento para poder hacer como mi aportación nueva, creativa, etcétera, eh, del, de, o de algún tema en particular. Em, y hay que cuidar siempre la claridad, la concisión, la sencillez y la adaptación, ¿no? Em, no sé escribir ahorita porque es mi siguiente. Entonces, un texto normalmente es comprensible. Este es muy parecido a lo que vimos la semana pasada. Solo como repetirlas, estas son originalmente las 6 Cs que les decía al inicio de los tiempos que tomen de un curso de escritura académica. Eh, eh, y que puedan ser, y las Cs, estas Cs claves son que sea claro, conciso, correcto, coherente, completo y cortés. Es muy parecido, o básicamente las mismas que les decía la vez pasada, y tienen mucho que ver en realidad con esto, ¿no? Con la claridad, la concisión, la sencillez,
y la adaptación, ¿no? Que, que sea claro, tiene que ver con la claridad de la información, pero también como con la facilidad o la sencillez que se tiene de leerlo, ¿no? Entonces, dependiendo de a quién va dirigido el texto y quién, eh, en qué espacio lo voy a publicar, que tenga, yo que sé, que no tenga como jerga innecesaria o palabras súper rebuscadas o redundantes o súper complejas. La idea es que sea accesible, ¿no? A alejarnos un poco de, como ya de por sí los temas que trabajamos son complejos, entonces no complejizar de más la redacción. En este sentido es alejarnos un poco de lo complejo que es leer a ciertos teóricos, por ejemplo, de las teorías clásicas, o gente que trabaja cosas como de filosofía política, etcétera, que por alguna razón nos encanta escribir complicado. Entonces, ¿no? Que sea más bien como en lo opuesto en términos de que sea claro y conciso, ¿no? Vaya como a la línea, al tema. Que la información sea correcta tiene que ver con si estoy poniendo cifras, que las cifras sean correctas, si estoy poniendo ejemplos, que los ejemplos sean correctos y que estén como basados en evidencia o que tengan un sustento de alguna publicación, investigación, informe, etcétera. Eh, que sea coherente. Si yo dije que voy a hablar de esto, voy a hablar de esto. Eh, completo, hablaba el otro día como, pues si yo dije que iba a hablar como de esta figura que se ve de esta manera, o como hacer ese recorte muy bien, que delimitar muy bien cuál es mi tema de estudio, hasta dónde voy a llegar, qué ya no voy a incluir, qué se queda fuera, y entonces abarcar eso. Entre más claras sean ustedes en qué momento están delimitando tiempo, espacio, población, están delimitando el objeto de estudio o lo que van a analizar para su proyecto, para su ensayo, va a ser más fácil que sea completo. O sea, si yo quiero hablar de la contaminación de todos los ríos de América y las afectaciones en salud que han tenido todos los ríos de América en toda la historia o en los últimos 150 años, pues va a ser muy complejo y nunca va a terminar, ¿no? O me va a tomar más de un ensayo de 2000 palabras, ¿no? Entonces, pensar en cómo delimito para que la información que ponga sea relevante, sea coherente, pero que además como pueda completar la imagen sin que falte o que ponga cosas que no tienen que ver, o que ya se salieron. Y lo del cortés, que tiene que ver con la adaptación también de a quién va dirigido, considerar para quién estoy escribiendo, quién es mi audiencia. Son personas expertas, es público nuevo, es mi profe que ya revisó 25 ensayos hoy, es, ¿no? Como tener esta consideración y que el texto se adapte a esas características o necesidades, ¿no? Por ejemplo, ahora van a hacer un ensayo académico, pero pensando en lo que dice Ivette, ¿no? Como a lo mejor un día les toca hacer como un policy paper, o porque seguro les va a tocar. No seguro, sí les toca porque me han tocado en otras ocasiones. Van a hacer a lo mejor un policy paper, un resumen, una infografía, una cosa que más bien la van a adaptar para hacer un podcast. ¿No? Entonces, pensar en a- como quién es su público y cuál es el medio por el cual quieren llegar. Hay gente que hace, por ejemplo, mucha cosa de difusión a partir de redes sociales, científicas que hacen difusión a partir de redes sociales. Eh, el discurso también es específico, ¿no? Como cómo se integran eh, las palabras, las frases, los argumentos, las referencias, se tienen que adaptar. Eh, dudas hasta aquí, comentarios. Vale. Este, entonces, una
de las claves para organizar nuestros textos, y esto que les he presentado hoy es un poco con fin de que se lo lleven para la vida, pero sobre todo con fin que lo integren como herramientas para este ensayo que van a corregir o reescribir o modificar o lo que palabra que elijamos. Eh, Perdón, se me fue la idea. Eh, entonces, una de las cosas, eh, pensando en que, como le decía Ivette al inicio de la sesión, eh, como esta es como una prueba de lo que tendrían que hacer cuando van a hacer un ensayo como de aquí para el real, ¿no? Hacen su estructura, un borrador, revisan y luego se van eh, hacen correcciones, ajustan, reescriben, editan, o sea, y hacen la entrega. Esta debería de ser como su fórmula de aquí para real cada que entreguen una actividad, sobre todo para los ensayos. Em, Y esta diapo particular es un material que tienen ya eh, en la, en la plataforma, pero me gusta presentarlo porque de pronto creo que puede ayudar a guiar, y luego ya estamos tan saturadas que ya no estamos entendiendo y los cuadros pueden cerrarlos. Entonces, la idea de este cuadro es ofrecer distintas em, posibilidades u opciones de cómo normalmente se estructuran los ensayos, eh, que puede ser a partir de comparación o contraste, más bien comparación-contraste o de problema-solución o pregunta-respuesta o causa-consecuencia o secuencia. Hay distintos elementos en cada una. Eh, la idea del cuadro es un poco decir como qué elementos tendrían que estar sí o sí. El lunes creo que me la eché un poquito, el lunes. El martes me la eché quizás demasiado larga, voy a tratar de no divagar demasiado, pero me gusta presentarla pensando sobre todo en ejemplos. Em, entonces, cuando hacemos comparación-contraste, la idea es examinar cuáles son las diferencias entre dos o más objetos, eventos, em, ideas o experiencias, ¿no? Entonces, em, puedo pensar en las diferencias del impacto medioambiental a partir de, eh, eh, por ejemplo, en México, en Colombia y en Chile, o en México en tres estados diferentes, ¿no? Y decir como, ¿por qué bueno, esa es como la finalidad. En la introducción lo que tendría que hacer es decir cuáles son estos eventos que voy a comparar y por qué, ¿no? En qué medida son comparables o no. Por ejemplo, decir, voy a hacer un estudio comparativo del impacto medioambiental en México y Colombia. ¿No? Se puede comparar porque, porque ¿no? Las condiciones, la geografía, el clima, el bla, son más o menos parecidas y la idea es ver como el impacto en las políticas, o el impacto como de microclimas o yo qué sé. Em, y entonces, como esa puede ser una manera de hacer la comparación. Otra manera podría ser, yo les decía el martes, como sistemas de salud, México versus Suiza. ¿No? Entonces, lo que digo, ¿no? Como, así como en términos generales, plantear esta comparación podría ser como, pero es que no puedes comparar esto porque el contexto, el dinero, la población, es diferente y ustedes podrían justificar como justamente como la idea es entender como qué es lo que está haciendo Suiza, qué es lo que ha hecho
y qué es lo que ha hecho México y cómo se podrían mejorar las condiciones. Esa comparación a mí me parece que está un poco lejana, ya si somos muy honestas. Pensaría, por ejemplo, que es una mejor comparación con Perú. Esta es una cosa que casi nadie sabe, pero Perú tiene un sistema de salud súper fuerte, súper sólido y con una inversión grandísima. Y tiene un nivel de población y de pobreza eh, bastante preocupante, pero tiene como condiciones muy similares a las de México. Entonces, ¿no? A lo mejor esa es una comparación que valdría más la pena para entender un poco como qué es lo que, ¿no? Como qué pasos se podrían hacer. Pero bueno, esa ya soy yo divagando como siempre. Eh, Cuando hacemos desarrollo, cuando hacemos comparación y contraste, entonces tendríamos que describir cada uno de estos elementos, ¿no? Lo que yo les decía, a ver, vamos a pensar entonces en el presupuesto que tienen, en la población, en el presupuesto entonces per cápita, en eh, incluso las condiciones ¿no? como de territorio, eh, cuánta población hay en espacios de difícil acceso, cómo se subsana, etcétera. Y en las conclusiones habría que hacer como un resumen de similitudes o diferencias que se encontraron y decir como, ah, este, ergo, pues, como resaltar y marcar como las más importantes. Eh, por otro lado, tenemos el modelo o el esquema de problema-solución, que lo que hacemos es presentar el problema y un proceso sistematizado para resolverlo. Eh, como un poco que no solamente pensar en, no solamente describir el proceso, sino como tener muy claras las líneas sobre cómo pasó lo que pasó. A eso se refiere la sistematización o del proceso en general. Eh, en la estructura del ensayo, lo que tendríamos en la introducción es, se explica el problema, el origen y cuáles son las consecuencias. Un poco lo, este planteamiento del problema que hace Sibel en el ensayo. En el desarrollo, podrías, una de las maneras cuando se hace problema-solución es explicar la solución a detalle o las soluciones a detalle. Es decir, digo, el tuyo no necesariamente es, el tuyo es más causa-consecuencia que problema-solución porque estás más bien como describiendo, ¿no? Como eso, causa-consecuencia, pero si fuera, volviendo al ejemplo de Perú, por ejemplo, al ejemplo de Perú, por ejemplo. Eh, el, ¿cómo fue la idea? Eh, Perú tenía un problema también de acceso a salud súper grave, ¿no? Y este es el problema identificado. Y en el desarrollo lo que hago entonces es decir, el Ministerio de Salud detectó como estas brechas y estas áreas de posibilidades y entonces eh, lo que hacemos es integrarlo o presentarlo de X o Y manera. Eh, como se tomaron estas decisiones, se hicieron alianzas entre la sociedad civil y el gobierno, se bajaron fondos de fundadoras internacionales, eh, se hizo una partida presupuestal específica para esto, tiene tal esquema, se trabaja de esta manera, ¿no? Como describir cuáles son estos como grupos de acciones que se tomaron para poder darle solución al problema. Y finalmente, en la solución, en un segundo que me están, hay gente en un evento que me están dando fotos. ¿Qué iba a decir? En las conclusiones, ¿no? Como cuáles son los beneficios de esto, ¿no? Como realmente qué fue lo que se logró a partir de, ¿no? Pues revisamos, ta, 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 eh, y hablábamos de estos beneficios y estos logros, y entonces, ¿no? Como este es el resultado final. La pregunta-respuesta es mucho como son como algunas de las sugerencias que les he hecho, ¿no? Si se acuerdan al principio que les decía, si no saben exactamente como qué tema elegir, pueden utilizar alguna de estas preguntas, ¿no? O a partir de aquí luego ir haciendo las pueden ir haciendo más específicas. Es una muy buena manera de
plantear un ensayo puede ser muy práctica, puede ser muy específica. eh, y eh, puede partir eh, de algo que ya esté como preestablecido, de alguna pregunta, ¿no? Si de pronto cuando estamos revisando trabajos previos, ¿no? Hay por ahí algunas preguntas detonadoras de los mismos autores o alguna pregunta que ofrecen al final como para reflexión posterior, podrían tomar, por ejemplo, de ahí. Eh, Voy a cambiar estos audífonos porque les tengo que poner como un colchón. Me duele la cabeza. Cuando hacemos el planteamiento de esto, cuando partimos desde las introducciones, o más bien partiendo de la introducción, se plantea la pregunta y una respuesta tentativa o una tesis, ¿no? Como un poco lo que les he dicho de cuál va a ser su respuesta, cuál es el argumento, cuál es la línea para responder a esta pregunta. Eh, Se debe responder de forma detallada y reafirmar o rechazar. Y en la conclusión, reafirmamos o rechazamos la tesis planteada al principio. Eh, otra otro de los esquemas de las formas eh, puede ser a partir de causa-consecuencia, mostrar la consecuencia de una acción o un evento sobre otra acción u otro evento. Ahora sí un poco el trabajo que estás haciendo, Ivette. En la introducción, entonces, tenemos que decir como cuál es la consecuencia del fenómeno y explicarla lo que según nosotras, ¿no? Lo que lo está causando. Un poco esto que decíamos, Ivete. Pues se han detectado en los últimos tantos años, se han detectado tantas muertes que están asociadas con la contaminación del río, eh, ¿no? Y describir como un poco más el fenómeno. En el desarrollo se tienen que exponer los elementos desencadenantes de las consecuencias a partir de descripciones, enumeraciones, efectos, eh, entonces puede ser como, eh, esto es lo que se ha observado, esto es lo que sabemos, los impactos han sido estos, se asocia porque, ¿no? El índice de contaminación y entonces la contaminación del agua y la contaminación del agua que bebe la gente y la falta de procesos de saneamiento y bla, 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 bla. Eh, y en las conclusiones, explicar lo que tendríamos que hacer es explicar la importancia de entender estas consecuencias del fenómeno estudiado, un poco para decir, bueno, ya quedó claro que el fenómeno, bueno, que este problema es causado por esto o esta cosa está causando esto y para que eso no pase, se tendría que trabajar al respecto, ¿no? Tendríamos que hacer algo para evitar que esto continúe. Eh, y finalmente tenemos el proceso o el ensayo presentado a partir de secuencia, que es básicamente como organizar, dar una estructura y un orden temporal de sucesión o acontecimiento de un fenómeno. Eh, Temporal o de sucesión a un fenómeno o un acontecimiento, perdón. Eh, y puede ser como, pues empezó así, siguió así, terminó así. Eh, o en tantos meses pasó esto, en tantos meses pasó esto, en tantos meses pasó esto, etcétera. Un poco tratar de organizarlo. Y esto puede parecer obvio, pero puede ser muy útil para tratar de entender fenómenos complejos. Y entonces catalogarlos no solamente como en una descripción temporal, sino de proceso. Eh, Y finalmente aquí cuando hacemos esto, la conclusión tendría que ser como cuáles son las características que influyeron en esto. Es decir, no solamente si voy a pensar como en una guerra como, ¿no? O voy a describir una guerra o un conflicto, no solamente describir en tiempo qué fue lo que pasó, sino, por ejemplo, cuáles son los factores, cuáles fueron los actores, cuáles fueron detonantes.
etcétera, etcétera. Ya me cansé. Este, yo siento que llevo hablando 2 horas. ¿Dudas hasta aquí? Una, angustias, preguntas, ideas. No. Súper. Eh, gen- Perdón, miércoles a las 10. Me estoy acordando de cosas que tengo que tener presentes para. De cosas que tengo que considerar para mis siguientes sesiones. Em, Vamos a hablar ahora de. Hemos hablado mucho a lo largo de la UCA sobre los ensayos teóricos, cómo se plantean, desde dónde vienen, para qué sirven. Em, pero otra parte importante de la escritura académica, de la escritura argumentativa, también son los ensayos empíricos, que es el ensayo que se construye a partir de la experiencia y observación de hechos, em, de realidades, de historias de vida y de procesos en las que la evidencia es una parte como central, que da confiabilidad a este conocimiento. Entonces hacemos como una mezcla un poco entre lo que ya se sabe, lo que dice la teoría, lo que ya se conoce y el fenómeno que estamos observando, que estamos estudiando. Em, Cuando hacemos estudios empíricos, ¿no? Para hacer como estos ensayos, uno de los objetivos principales es aprender con H en el término como de tomar, de comprender, de adaptar, de internalizar, es a partir de la eh, observación y experimentación del, de la realidad. Eh, Entonces, antes de empezar con la redacción de los ensayos, hay que tener como una idea, por un lado, claro, de lo que queremos hacer y de cómo se puede hacer, pero también eh, generar una o varias hipótesis que vamos, ¿no? A partir de las cuales vamos a ir observando y planteando datos empíricos que vamos obteniendo y evaluando este, a partir de las pruebas que se realizan. Em, Y esto lo que nos permite justamente es tener estos datos observables, estos resultados a partir de las evidencias. Eh, eh, Sin embargo, cuando hacemos los trabajos empíricos, no solamente es importante la recopilación de información que estamos haciendo o el trabajo como lo estamos, o sea, no solamente lo que estamos observando, sino también tener una base sólida de lo que estamos haciendo. Entonces, por un lado, tiene que ver con también una revisión teórica y también una revisión de documentos previos, de ejercicios de trabajos previos que se hayan hecho para observar esto. Y entonces, a partir de ahí, poder decidir si la estrategia que estoy utilizando es la correcta, si la herramienta que estoy utilizando es la correcta, si es lo mejor para esta población, para este contexto, para este fenómeno, etcétera. Va. Em, Cuando hacemos una investigación de estas, entonces hay una parte ¿no? En la que nos vamos a apoyar mucho de estadísticas, de documentos, de bases de datos, de pruebas documentales. Em, y esto es porque los hechos son. Vale, Daniel.
Muchas gracias por avisarme, no te preocupes. Eh, Queda el final de la parte 2 y la parte 3 para lo que te falta, ¿vale? De la sesión de hoy. No, por nada, igual excelente día. Entonces, ¿qué nos estoy diciendo? Dame un segundo, deja, recupero mi idea. Em, entonces, la investigación empírica parte de los hechos que podemos percibir mediante, ¿no? O que podemos observar, que podemos palpar, que podemos escuchar, etcétera. Eh, Puede ser experimental, como en laboratorio bajo ciertas condiciones, revisada de cierta manera, o natural en espacios naturales, en ambientes naturales no controlados y libres de manipulación, que es un poco más lo que hacemos en algunas ciencias sociales en las que no podemos meter a la gente o a un país adentro de un laboratorio y aventarle cosas y ver qué pasa. Bueno, o sea, en principio uno no debería hacer eso, luego eh, ha habido gente que sí ha manipulado, ¿no? Como fenómenos, procesos y cosas para ver. Em, pero esta ya soy yo siendo muy crítica de ciertos procesos. Em, la investigación empírica entonces se clasifica en cualitativa o cuantitativa, dependiendo de la forma que se adopte, ¿no? Cuando hablamos de lo cuantitativo, hablamos mucho de documentos, de bases de datos, de estadísticas, etcétera. Y cuando hablamos de cualitativos, hablamos más de revisión documental, más no en términos de números, sino en términos de como de texto de análisis. Eh, y pueden ser también como etnografías, observaciones, entrevistas, etcétera, ¿no? Lo cuanti tiene que ver con la cantidad, con los números, y lo quali tiene que ver como con cualidades. Em, y ya dependiendo del objeto de estudio y de lo que se quiere hacer realmente, es como decidimos si hacemos cuantitativo o cualitativo. Perdón, una de las cosas que yo iba a decir, que no sé si terminé de decir hace rato, es que es importante pensar que cuando estamos haciendo estudios empíricos hay una parte de revisión que se tiene que hacer como, no, como de lo que dice la teoría o la evidencia que hay o algún trabajo previo, por un lado, y por otro, con tener muy claros los parámetros o la forma de recopilar información que vamos a utilizar para este otro estudio. Bueno, para esta otra parte del estudio. Se va a acabar la llamada, entonces ahorita regresamos ya para terminar. Y si quieres, revisamos tu trabajo. Ok.